Buenas tardes. Para mí es un gran placer participar en las jornadas científicas del Instituto de Inmunología con motivo de su 32º aniversario y en el marco de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. El día de hoy voy a conversar con ustedes de vacunas contra la COVID-19 y qué sabemos. Esta imagen es una imagen de lo que es el Big Bang, y así se originó el universo teóricamente, y esto se fue expandiendo rápidamente, y se parece mucho a lo que sucedió con el SARS-CoV-2, que apareció originalmente en China y después se fue esparciendo y diseminando a través de todo el mundo, produciendo la actual pandemia de la COVID-19. La producción de vacunas, o para producir vacunas, hay varias metodologías o varias plataformas tecnológicas. Lo primero que hay que determinar es el patógeno, que hay que caracterizarlo, y posteriormente de caracterizar el patógeno, en este caso el virus del SARS-CoV-2, podemos utilizar diferentes vías para producir o para hacer investigación y desarrollo de vacunas. Podemos hacer la vía clásica o tradicional, que es la vía de la inactivación, donde lo que hacemos es cultivar el virus, aislarlo y después lo inactivamos. O sea, tenemos un virus que está muerto, le agregamos normalmente un adyuvante para mejorar la respuesta inmunológica, para que la respuesta sea más robusta. Generalmente los ayudantes que utilizamos son las sales de aluminio o hidróxido de aluminio entre ellas, pero también podemos utilizar otras vías porque ya podemos hacer la secuenciación, en este caso de este virus, y podemos producir diferentes vacunas por nuevas plataformas tecnológicas, entre comillas nuevas, digo nuevas porque ya se están utilizando en seres humanos, pero son vías que sabían, o plataformas que ya se venían estudiando desde hace décadas inclusive. Entonces tenemos la plataforma de ARN mensajero, donde ya tenemos 2 vacunas aprobadas. Tenemos también la vía de vacunas de vectores virales que no tienen capacidad de replicarse, donde estos vectores van a servir como el vehículo. Aquí tenemos varias vacunas también aprobadas de emergencia. Podemos utilizar vacunas que utilizan proteínas o partes del virus, como la vacuna del virus de la hepatitis B, que ya la tenemos desde los años 80, donde se utiliza solamente el antígeno de superficie del virus de hepatitis B y se combina también con un ayudante. O podemos hacer, después de la secuenciación, podemos hacer vacunas que estén basadas en péptidos. La investigación y desarrollo de las vacunas es un proceso complejo, un proceso que toma años. Primero tenemos que hacer la investigación in vitro. Posteriormente vamos a pasar a la fase preclínica, donde hacemos los estudios en modelos animales, incluyendo primates, y después entramos a la fase clínica, donde empezamos a reclutar voluntarios que van a entrar a la fase 1, posteriormente a la fase 2, posteriormente a la fase 3 y finalmente obtenemos la aprobación. En esta fase 1, fase 2 y fase 3, se va a evaluar inicialmente la seguridad, posteriormente seguridad y respuesta inmunológica o inmunogenicidad, y finalmente en la fase 3 evaluamos eficacia. Si todos los requisitos se cumplen, se obtiene una aprobación y después de esa aprobación por los diferentes entes regulatorios a nivel mundial, entonces se comienza el proceso de manufactura y de mercadeo o comercialización de la vacuna. Como ustedes pueden ver, normalmente una vacuna puede durar entre el proceso de que se inicia la investigación hasta el proceso que obtiene la aprobación de 10 a 15 años. Eso no sucedió con el caso de la vacuna contra el coronavirus o contra la COVID-19, porque estábamos ante una pandemia, un problema de salud pública mundial, y todas estas fases se cumplieron, pero las fases se solaparon. Ninguna de estas fases fue omitida. Lo que quiero decir es que todas se cumplieron. Se cumplió la fase in vitro, la fase preclínica y todas las fases clínicas, incluyendo la fase 3, y finalmente recibieron aprobación. La mayoría de las vacunas que actualmente tenemos están aprobadas como vacunas de emergencia, y hay algunas que ya tienen la aprobación total.
Después de que la vacuna es aprobada, entonces hay que llegar al proceso de manufactura, control de calidad, la distribución de la vacuna, que eso implica toda una logística, porque implica también la cadena de frío. Después hacer el proceso de poner las prioridades, quiénes son las primeras personas que deberían vacunarse. Y bueno, el proceso de la equidad en el suministro de vacunas a nivel mundial. Y bueno, después evaluar muy cercanamente, hacerle un seguimiento cercano a esta vacuna para, bueno, ver cuánto dura la respuesta inmune que confiere esa vacuna, cuáles son las dosis adecuadas, el esquema, si vamos a necesitar o no un refuerzo, los correlatos inmunológicos de protección, cómo realmente actúan estas vacunas en el mundo real, porque una cosa es un estudio clínico y otra cosa es cómo las vacunas van a actuar en la vida real, porque ahí vamos a vacunar a personas con muchas comorbilidades o con otras enfermedades, como personas que están recibiendo quimioterapia o personas que están en proceso de trasplante de órganos, y hacerle el seguimiento a largo plazo del proceso de la seguridad de cada una de estas vacunas. Primero voy a hablar de las vacunas de ARN mensajero, porque bueno, han sido como que el tema que más se ha estudiado, las vacunas que más se han estudiado. Estas vacunas tienen que tener necesariamente como una envoltura, como ustedes están viendo acá, que es una envoltura de lípidos, y esta envoltura de lípidos es una envoltura que está estabilizada con otras sustancias químicas, y en el interior entonces está el ARN mensajero. En este gráfico que está a mi mano izquierda, podemos ver la historia de las vacunas ARN mensajero. Y bueno, el ARN mensajero se descubrió en la década de los 60, en el año 1961, y de ahí comienza entonces todo el proceso de investigación y desarrollo de vacunas, y no es hasta el año 2013 que se empieza a hacer el primer estudio clínico con vacunas de ARN mensajero. Necesariamente, como le comenté, estas vacunas ARN mensajero necesitan un sistema de entrega, que son envolturas de lípidos, para que ese ARN mensajero no sea degradado por las enzimas que se encuentran a nivel del cuerpo o a nivel celular. Entonces se coloca la vacuna de ARN mensajero, estas liposomas, donde está en el interior del ARN mensajero. El ARN mensajero entonces endocitado y se libera el ARN mensajero que codifica para la proteína de la espiga del SARS-CoV-2. Es leída por el ribosoma, se produce la proteína, la cual puede tener dos vías, o puede ser procesada y presentada, o puede inclusive, si la cantidad de proteínas que se produce es mucha o muy elevada, puede encontrarse inclusive presente en la superficie de la célula presentadora de antígenos. Después tenemos las vacunas de vectores virales. Las vacunas de vectores virales se han venido estudiando por más de 20 años, y lo importante es que en la vacuna de vectores virales se utiliza un vector, en este caso otro virus, que lo único que va a servir es de vehículo. Es lo que va a transportar, son genes adicionales, genes que no le pertenecen a ese virus, en este caso el gen que codifica para la proteína de la espiga del SARS-CoV-2. Estos virus normalmente son virus que no tienen capacidad de replicarse, y entonces se colocan o se inoculan a las personas que van a ser vacunadas. Lo bueno de esta vacuna es que, bueno, como también las vacunas de ARN mensajero, producen respuestas inmunes fuertes y activan también a los linfocitos citotóxicos encargados de eliminar a las células que están infectadas. ¿Por qué se utiliza el adenovirus? Porque es un virus bastante versátil, es un virus en el cual uno puede retirar ciertos genes para que el virus no se pueda replicar e insertar dentro de su genoma los genes que nosotros necesitamos que este virus transporte. En este caso, el gen que codifica para la proteína de la espiga. Y bueno, acá en esta lámina lo que les estoy mostrando son todo el proceso que se debe utilizar desde el punto de vista de ingeniería genética para finalmente insertar en ese adenovirus el gen que necesitamos insertar,
y eliminar algunos genes, como los genes que permiten que ese adenovirus se pueda replicar. Una vez que hemos creado entonces este adenovirus, y al cual se le ha insertado un gen, este adenovirus entonces se va a unir a receptores que están ubicados dentro en la membrana celular de diferentes células y va a ingresar sobre todo a las células presentadoras de antígenos, que son las que más nos interesan. Hay otras vías y otras aproximaciones para también producir vacunas, como son las vacunas de nanopartículas. En este caso se insertó el gen que codifica para la proteína de la espiga en una célula de polilla. Esta célula de polilla entonces comienza a producir la proteína de la espiga, y esta proteína de la espiga se ancla a un nanotubo de lípidos y se le agrega un ayudante, que en este caso es una saponina recombinante. Esta es la vacuna de Novavax, que ya publicó su fase 3 y también está aprobada. Finalmente voy a hablar de los virus inactivados, porque es una plataforma que es muy antigua, la hemos utilizado desde hace muchos años. Ejemplo, la vacuna del polio, que es una vacuna inactivada, la que se llama polio, que descubrió el doctor o diseñó el doctor Salk. Aquí lo que hacemos es cultivar el virus en una línea celular que se llama células Vero, y finalmente se purifica el virus, o se obtienen los virus, se le agregan sustancias químicas. En el caso de la vacuna contra la COVID, beta-propanolactona, se inactiva y posteriormente se combina con un ayudante que es hidróxido de aluminio. Aquí tenemos dos vacunas actualmente que se producen por esta metodología o por esta plataforma, que son vacunas de origen chino, que es la vacuna de Sinopharm y la vacuna de Sinovac. Bueno, en la investigación y el desarrollo estamos en una carrera contra el tiempo, porque bueno, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una emergencia sanitaria, y actualmente existen 194 proyectos de investigación y desarrollo en fase preclínica y 135 proyectos o estudios de investigación clínica para vacunas que nos puedan proteger contra la COVID-19. O sea que hay una gran cantidad de vacunas que posiblemente sean aprobadas en los próximos meses o en los próximos años. Importante mencionar que hemos sido afortunados, porque en el proceso de investigación y desarrollo de vacunas, muchas de ellas, o una gran mayoría de ellas, se quedan en la mitad del camino, pero afortunadamente nosotros en el caso de la COVID-19 pudimos tener una vacuna en menos de un año, e inclusive en diciembre del año 2020, del año pasado, ya estábamos iniciando la vacunación a nivel mundial con una vacuna de tipo ARN mensajero que era de la casa Pfizer-BioNTech. ¿Cuánto dura la inmunidad? Realmente es una respuesta bastante difícil de responder. Sabemos que por lo menos con las vacunas de ARN mensajero, después de 6 meses de la segunda dosis, todavía podemos encontrar anticuerpos presentes en las personas que fueron vacunadas. Sin embargo, ya sabemos que comienzan a declinar los anticuerpos después de los 6 meses, y que esa respuesta no es igual en todos los individuos. Hay individuos que responden muy bien, y otros que son pobres respondedores, o algunos que parcialmente responden a la vacuna. Depende mucho también de la edad, depende de las enfermedades que puedan tener. O sea, si tienen enfermedades que por lo menos que son pacientes inmunocomprometidos o que están recibiendo inmunomoduladores, posiblemente la respuesta no va a ser tan prolongada. Y aquí el correlato que utilizamos normalmente para evaluar esta vacuna, el único que se está utilizando en este momento, es, o a lo que se refiere la mayoría de las publicaciones, es a los títulos geométricos de anticuerpos neutralizantes contra la proteína de la espiga. Sin embargo, eso no es el único correlato que uno tiene que evaluar cuando estamos evaluando inmunogenicidad en vacunas. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar lo que se llama la memoria inmunológica, y esa memoria inmunológica puede ser memoria inmunológica de tipo de linfocitos B, memoria, que son los que conllevan a la producción de anticuerpos, o de linfocitos T,
memoria o de citotóxicos memoria, que son los que van a eliminar las células infectadas. Siempre nos referimos solamente a los anticuerpos, por eso estoy colocando esta lámina y siempre todos los trabajos se refieren a cuánto tiempo duran los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 cuando uno es vacunado, pero tenemos que tomar en cuenta que existen otros parámetros que tenemos que evaluar cuando una persona es vacunada o cuando una persona sufre la infección natural, como pueden ver en esta lámina, ¿no? En esta lámina pueden observar que, bueno, que hay que evaluar no solamente los anticuerpos, sino hay que evaluar las células de memoria, las células CD4 que van dirigidas contra el SARS-CoV-2 y las células CD8, linfocitos CD8 positivos, que van dirigidos contra el SARS-CoV-2. Entonces, esto es al mes después de que la persona se infectó y esto es a los 6 meses posterior a que la persona se infectó. En este estudio lo que se demostró es que posterior a que la persona se infectó, aunque la respuesta pudiese ser heterogénea, la mayoría de los individuos conservan memoria inmunológica contra el virus de la COVID-19. Existe lo que se llama actualmente la inmunidad híbrida, que también se ha descrito, que son las personas que primero sufren la infección natural y después son vacunados, y lo que hemos observado que las personas que sufren este proceso primero se infectan y después son vacunados, tienden a generar títulos de anticuerpos que pueden ser de 25 a 100 veces más que las personas que solamente son vacunadas, y que hay una buena respuesta de células B y de células T o linfocitos T, CD4, que también pueden actuar contra las otras variantes. En cuanto a los intervalos de tiempo, tomar en cuenta que esto ha variado y, bueno, inicialmente había algunos intervalos de tiempo que estaban establecidos, pero ya sabemos que estos se pueden prolongar y que esto necesariamente no altera la protección que confieren las diferentes vacunas. No solamente lo hizo Sputnik V, que alargó el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis a 90 días, sino también se hizo con otras vacunas que se prolongó el tiempo hasta 8 semanas o inclusive más. Y cuando hablo de los intervalos, aquí está un estudio bien interesante, publicado por el grupo de la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson, que esta vacuna está basada en un adenovirus, el adenovirus 26. Ellos inicialmente el esquema era una sola dosis. Como ustedes pueden observar, se le coloca la primera dosis y posteriormente se elevan los títulos de anticuerpos neutralizantes contra el Spiga, siguen aumentando progresivamente y en el día 183 ellos vuelven a colocar una segunda dosis con la misma formulación y se elevan rápidamente los títulos de anticuerpos. Interesante porque nosotros teníamos el temor de que se pudiesen generar lo que se llaman anticuerpos antivector y que esos anticuerpos antivector no sirvieran como dosis de refuerzo. Aquí estamos entonces observando que sí podemos utilizar el mismo vector y ese mismo vector, cuando lo colocamos a los 183 días, aumenta los títulos de anticuerpos. Lactancia materna, mujeres embarazadas, mujeres que están pensando quedar embarazadas. Ya la Organización Mundial de la Salud se pronunció. En el caso de las vacunas contra la COVID-19, están aprobadas para el uso en todas las mujeres embarazadas, en las mujeres que están planificando quedar embarazadas o las mujeres que están dando lactancia materna. Todas ellas deben ser vacunadas. Inclusive se ha demostrado la presencia de anticuerpos en la leche materna de tipo IgA y de tipo IgG. Vacunación en niños, que es el tema que actualmente nos ha preocupado a todos. Ya se han publicado diferentes estudios en niños. En el caso de las vacunas inactivadas, tanto Sinovac como Sinopharm han hecho estudios fase 1 y fase 2, donde se evalúa la seguridad y la inmunogenicidad de las vacunas, y ellos demostraron que las vacunas son seguras e inmunogénicas. Por lo tanto, ya esta vacuna se comenzaron a utilizar en niños mayores de 3 años en China, y ya en muchos otros países comenzaron a utilizarse también esta vacuna en niños.
ejemplo, Chile comenzó a utilizarla en los niños mayores de 6 años y ya aquí en Venezuela también se está utilizando la vacuna de Sinopharm en niños. Y recientemente la FDA autorizó el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech en niños de 5 a 11 años de edad. Falta porque tomen una decisión con respecto a la vacuna de Moderna, que se hizo un estudio en niños mayores de 6 años de edad. Todavía estamos esperando la autorización por parte de la autoridad regulatoria, en este caso, como es la autoridad regulatoria de los Estados Unidos, es la FDA. Intercambio de vacunas, ya se han hecho también varios estudios que han sido publicados tanto en España como en Alemania como en Inglaterra. La primera dosis que utilizaron ellos fue la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna que utiliza un adenovirus de chimpancé que no tiene la capacidad de replicarse, y ellos demostraron que esta combinación, primero de colocar la vacuna de AstraZeneca y posteriormente colocar una vacuna de ARN mensajero, como es la vacuna de Pfizer y BioNTech, indujo una respuesta inmune que era robusta, con un buen perfil de reactogenicidad, que era tanto aceptable como manejable. Aquí solamente para mostrarles que siguen apareciendo artículos donde se demuestra que sí se pueden hacer combinaciones con diferentes plataformas tecnológicas. Aquí estamos hablando de plataformas de adenovirus y plataformas de ARN mensajero, y que estas combinaciones funcionan. De hecho, en Argentina se hicieron también combinaciones de, primero utilizaron la vacuna Sputnik V, el primer componente que es adenovirus 26, y posteriormente colocaron la vacuna de AstraZeneca, que es un adenovirus de chimpancé, o colocaron una vacuna de ARN mensajero como la vacuna de Moderna. Y demostraron que era un esquema que era inmunogénico, que producía buenos títulos de anticuerpos y que era seguro. Dosis de refuerzo. Finalmente, bueno, ya todos hemos llegado a la conclusión de que todos vamos a necesitar una tercera dosis, una dosis de refuerzo. Los títulos de anticuerpos van decayendo progresivamente y por lo tanto, con cualquiera de las plataformas tecnológicas vamos a utilizar una dosis de refuerzo. Está aprobada ya en diferentes países, como los Estados Unidos, en Europa también ya está aprobado. Y bueno, esta dosis de refuerzo inclusive está recomendada por la Organización Mundial de la Salud para las vacunas inactivadas, porque las vacunas inactivadas tienen una ventaja, que son estables y que son seguras, pero tienen la particularidad de que no inducen una fuerte respuesta inmunológica. Por lo tanto, cuando utilizamos vacunas inactivadas tenemos que colocar varias dosis, y así ocurre con la vacuna de polio o con la mayoría de las vacunas inactivadas. Dosis de refuerzo, entonces, aquí para que vean lo importante, o lo que se ha demostrado, esto lo hicieron en Israel. Aquí se reclutaron un gran número de pacientes. Esos voluntarios eran personas que ya habían recibido 2 dosis de vacunas ARN mensajero, y posteriormente, para poder incluirse, tenían que haber tenido por lo menos 5 meses de haberse colocado la segunda dosis. La edad promedio de los voluntarios que participaron en este estudio fue de 52 años, y el 51% de los participantes o de los voluntarios eran mujeres, y el otro 49% eran hombres. Como ustedes pueden ver, la admisión a hospitales relacionados con la COVID-19 es menor en el grupo que recibió 3 dosis comparado con el grupo que recibió 2 dosis. Aquí estamos hablando de efectividad. En relación del desarrollo de COVID severo, aquí se le coloca la tercera dosis, se empieza a hacer seguimiento, aquí 7 días después de la tercera dosis, 14 días, y así sucesivamente, y podemos ver que en el grupo que recibe 3 dosis, vean el número de casos de COVID severo, comparado con los que recibieron en rojo 2 dosis, perdón. Y cuando hablamos de muertes relacionadas con el COVID-19, el grupo en azul que recibió 3 dosis tuvo menos muertes que el grupo que
recibió solamente 2 dosis. Así que bueno, ellos concluyen que una tercera dosis es una indicación formal para toda la población y de hecho ya ellos comenzaron, los israelíes, a vacunar a toda su población con una tercera dosis. Bueno, aquí solamente para poner el alfabeto griego, ya sabemos que nos han aparecido cualquier cantidad de variantes, ya estamos por la Omicron, aunque supuestamente estaba la Mu y deberíamos haber pasado a la Nu, pero bueno, no se usó la N griega porque, bueno, la Mu y Nu se parecen mucho en su pronunciación, no se usó sí porque es un apellido que lo utilizan o lo tienen gran parte de la población china, entonces para no hubiese problema de discriminación, entonces se saltó de la Mu a la Omicron. ¿Y por qué menciono las variantes? Bueno, porque sí sabemos que las nuevas variantes pueden escapar a la respuesta inmunológica o a la respuesta inmune inducida por vacuna y que puede disminuir la efectividad de la vacuna. Lo que quiero resaltar es que se disminuye la respuesta inmune a la vacuna, más no es que queda abolida, sino que hay una reducción en la respuesta inmunológica o la protección que confiere la vacuna contra las nuevas variantes. Pero el hecho de que esto ocurra no implica que no debamos vacunarnos, más bien tenemos que vacunarnos, porque sí hay muchos estudios que han demostrado que la mayoría de la vacuna, aunque se reduce su efectividad contra las nuevas variantes, hay una buena eficacia que han podido demostrar. Y este es el impacto de la vacunación. En los Estados Unidos, aquí estamos hablando de muertes diarias, y ustedes pueden observar en esta línea, la que yo estoy ahorita señalando, que está en color rojo, son las personas que se vacunaron, ¿verdad? Pero creo que no se vacunaron, perdón. Y en la línea verde fueron las personas que se vacunaron. Entonces ustedes ven aquí las personas que se vacunaron y ven cómo cae el número de muertes progresivamente. Mientras que en las personas que no se vacunaron, cuando vino la variante Delta, pueden ver cómo aumenta el número de muertes diarias por la COVID-19. O sea que la vacuna protege contra todas las variantes, incluyendo la variante Delta, y esto lo están demostrando en el número de muertes. Aquí entonces, vacunados en línea verde versus no vacunados en la línea roja, número de muertes. Y bueno, a vacunarse todos, creo que es importante vacunarse, tratar de vacunar a toda la población. Con las nuevas variantes que están apareciendo, lo que se llama la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, es vacunar por lo menos al 80% de la población, si es posible más, mejor, pero mínimo al 80% de la población, incluyendo a los niños, para poder cortar la cadena de transmisión y evitar que eso, que una vez que uno se infecte, funcione como laboratorio donde el virus pueda seguir replicándose y puedan aparecer nuevas variantes. Muchas gracias por su atención.